de la población una reforma que se publicó con posterioridad a la presentación del proyecto de este Tribunal Pleno y que priva a la sociedad en su conjunto de respuesta sobre la regularidad que debe de prevalecer del orden constitucional. Por lo anterior, yo propondría respetuosamente mencionar la existencia de esta reforma, pero llegar a la conclusión de que la misma está en función de su artículo 2 transitorio, no resulta aplicable a este asunto que se encontraba ya en fase de resolución. Una instrucción directa de este decreto publicado el 31 de octubre que señala que los asuntos que se encuentren en trámite, como corresponde a este proyecto, deberán resolverse conforme al contenido de este decreto, que justamente hace improcedente, es decir, no necesitamos estudiarlo, sino que por sí mismo, por ser ese su objeto, es improcedente el estudio de acciones de inconstitucionalidad que contraviertan reformas constitucionales. Es decir, en contra. Perdón, a favor de mi propuesta, en contra de que se pase a su estudio en este momento. No establece en ningún momento la posibilidad de que este tribunal analice la validez de una norma constitucional emanada del propio poder constituyente permanente. Es fundamental recordar que la reciente reforma en materia de supremacía constitucional publicada el pasado 31 de octubre esclarece y establece de forma explícita que se excluye de nuestras competencias la facultad de revisar las reformas constitucionales. Yo voy a hablar con toda mesura, porque no creo que estemos en un mitin político para estar alzando la voz, tratando de que las ideas se sobrepongan a las razones por el simple hecho de tener la voz más alta. Yo creo que, como se han afirmado una serie de circunstancias que creo que están faltando a la técnica del estudio. Habíamos dicho, y la señora ministra presidenta lo enfatizó hace un rato, que aquí no estamos tratando todavía la improcedencia, estamos viendo lo de la legitimación, pero ya se han pronunciado con multitud de argumentos que no tienen ni siquiera que ver con la litis que estamos aquí, por ejemplo, que se han invalidado una gran cantidad de leyes. Pues si se han invalidado una gran cantidad de leyes, ha de ser porque están mal hechas, en este y en cualquier sexenio. Yo creo que no se sugiere, ni tampoco creo que no pueda aspirarse a mejorías constantes por parte de las instituciones del Estado mexicano. De hecho, en este supuesto opino que, como toda entidad pública, la judicatura es susceptible de padecer descuidos, negligencia o corrupción. La vigilancia de las cosas públicas requiere ser constante y creativa, y más en las áreas de justicia. Con gran respeto para la Judicatura Nacional, reitero mi creencia de que desde hace mucho tiempo la función judicial ha requerido autocrítica y mayor comunicación de sus quehaceres con la sociedad. La narrativa pública actual denuestra constantemente a quienes se integran el Poder Judicial. Por desgracia, ante pronósticos recogidos al vuelo sobre lo que sucederá después de lo que se decide aquí, si se cumplirá o no la decisión que sea, parecería que lo conveniente sería aceptar con gracia lo inevitable y evitar incluso la reflexión constitucional que al menos enriquecería el derecho constitucional. En esa ocasión en el que se puso a discusión este tema, expresé que el artículo 135 de nuestra Constitución establece un procedimiento rígido para modificarla, por lo que era de la opinión de que ese procedimiento debe ser revisable por parte del Tribunal Constitucional, porque el propio texto de la Carta Magna señala que si no se cumple con ese requisito, las modificaciones no formarán parte de la Constitución, aunque ya estén aprobadas, aunque ya estén publicadas. Si el procedimiento no se siguió conforme al propio texto, esas modificaciones no forman parte de la Constitución. Así lo dice su propio texto. Parte de lo que debe verificar la Corte en estos casos es que la llamada reforma constitucional sea de buena fe, que sus intenciones reflejadas en los cambios que implementa sean explícitas, que si se busca eliminar la independencia judicial, se diga que eso se está haciendo. Solo así la ciudadanía podrá ejercer control sobre el propio órgano reformador. Lo que se dijo, positémoslo, por favor,
completo, ¿sí? Y aquí está la versión estenográfica del recurso de reclamación contra ese desechamiento. Perdonen que yo me autocite, ¿no? Pero dije, en realidad no pensaba intervenir en esta sesión porque, como ya ha quedado señalado, fui el ministro instructor en esta acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, ha habido varios pronunciamientos. No esperaba este debate en este momento, en esta acción, sobre las diferentes posiciones sobre la posibilidad constitucional de que la acción proceda contra normas constitucionales. Quiero ser muy claro, no tengo una posición definida al respecto y no la tengo siendo de la nueva integración. Primero, no había tenido la oportunidad de escuchar los valiosos comentarios, que fue de quienes se pronunciaron en ese momento, porque sí procedía. A favor o en contra de estas posturas. Y segundo, porque si en un tema de gran profundidad y complicado, creo que como juez constitucional debo una profunda reflexión al tema antes de pronunciarme sobre el mismo. 2022, del ministro primero Fernando Franco como ponente y después del ministro Luis María Aguilar en la acción de inconstitucionalidad 130-2019 que nadie citó, ¿verdad? Pero en esta, donde el ponente nos propone la inconvencionalidad del artículo 19 de la Constitución, ¿sí? Analizando, y esto es muy importante recordarlo, que a través de una legislación secundaria ciertos delitos fiscales se convertían. Nada más una breve aclaración. Si hay un cambio de criterio del ministro Lainez en los precedentes, revisando la acción de inconstitucionalidad que señala del 24 de noviembre de 2022, es una acción que la promovió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no los partidos políticos, y en esa nunca se impugnó la Constitución, sino fueron normas secundarias. Por lo tanto, este precedente no es aplicable. Este que señala, se impugnó un decreto de reformas de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Delincuencia Organizada y el Código Fiscal de la Federación. Nunca se impugnó la Constitución. Entonces, creo yo que sí hay un cambio de criterio en sus precedentes. ¿Es cuánto, ministra? Gracias. Ministra, perdón que tenga que hacer estas aclaraciones. Por eso voté en contra del proyecto, ministra, porque precisamente no había una impugnación a la Constitución, pero el ministro ponente nos propuso que se revisara por convencionalidad el artículo 19. Por eso, en lo que le leí, dije, no solo nos está proponiendo el tema de la inconstitucionalidad de esas reformas legales, sino se está proponiendo que este tribunal entre a la convencionalidad. Eso es exactamente lo que expresé. Este concepto, en lugar de ayudar a clarificar esta distinción, ha contribuido a confundirnos y sobre todo a generar esa falsa idea de que este mal llamado constituyente permanente es soberano y su competencia es total e ilimitada. A mi juicio, esto no es así, porque no existe en nuestro país ningún órgano que esté por encima de la Constitución. No importa si dicho órgano es el encargado de reformar la ley fundamental, ni tampoco si dicho órgano representa un relativamente amplio consenso popular, pues ningún consenso, por más amplio que sea, está facultado para pasar por encima de la Constitución y mucho menos para derogar los principios fundamentales que nos definen como una república representativa, democrática, laica y federal, que se fundamenta en la división de poderes y sobre todo en la protección de los derechos humanos de todas las personas. Aceptando con el proyecto que los actores tienen legitimación para promover una acción de inconstitucionalidad, porque así se las permite precisamente la Constitución, la aquí analizada es, en mi concepto, total y absolutamente improcedente, y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido. Por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería
lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Dictador,